Dios les bendiga, amigos y hermanos que me escuchan en esta preciosa tarde. Vamos a dar inicio a la clase de escuela dominical. Mi nombre es Wilfredo Hernández de la iglesia de Boyer Heights del Nazareno. Vamos a dar inicio a la escuela dominical y esperamos que todos en casa, los hermanos adultos, estén atentos y para escuchar y aprender en la escuela dominical, y que puedan compartir también con sus amigos, con sus vecinos y familiares. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí en este lugar. Gracias, Padre, porque nos permites y nos das ese privilegio de poder estar aquí, Señor, una vez más, dispuestos, Señor, a compartir, a aprender, Señor, de tu palabra. En esta clase de escuela dominical, en el nombre de Jesús, te pido que nos dirijas, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que ponga, Señor, un corazón atento a los que van a escuchar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. En esta clase de escuela dominical vamos a ver la lección número 22 y se titula Un pueblo que sirve. Un pueblo que sirve. El pasaje bíblico que vamos a utilizar de base, tenemos 3 pasajes bíblicos, pero vamos a comenzar con Marcos capítulo 10, verso 45. El versículo para memorizar dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. San Juan 13, 14 y 15. El propósito de la lección es que el oyente escuche y aprenda y pueda poner en práctica esta lección, porque el servicio a Dios es un estilo de vida para el cristiano. Vamos a entrar rápidamente a la introducción. Como introducción tenemos, dice, hay una pregunta. Quizás usted ha escuchado la siguiente expresión: si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Es una afirmación, hermano, muy tremenda, ¿verdad? Muy determinante. Pero esta afirmación cabe más para nosotros como hijos de Dios, para nosotros que somos pueblo de Dios, para nosotros como cristianos, porque el mundo no toma en serio este dicho, ¿verdad? No puede tomar en serio este dicho, ¿verdad? Dice, la expresión es: si vivimos para servir, si no vivimos para servir, no servimos para vivir, ¿verdad? Y esta es una afirmación, esto es más bien para nosotros los cristianos. Para comenzar, debemos saber que el servicio en la palabra de Dios es más que una acción esporádica. Según la Biblia, es determinante en la vida de los que desean ser como Jesucristo. Vamos a entrar al primer paso. El servir es un mandamiento para el pueblo de Dios. El servir es un mandamiento para el pueblo de Dios. Según el diccionario de la Real Academia Española, servicio es ponerse a las órdenes de otra persona y hacer la voluntad de ésta. Nosotros como hijos de Dios servimos a Dios, porque es un mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos para que ellos enseñaran a otros, ¿verdad? Porque les dejó ejemplo, porque Él fue un ejemplo para sus discípulos. Entonces, el servicio para el pueblo cristiano es un mandamiento. Por tanto, nosotros
estamos a la disposición de Dios para hacer su voluntad, para servirle con amor y con alegría. Vamos a entrar rápidamente a leer el pasaje bíblico de Marcos capítulo 10, versículo 35, y dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece, amigo? Lo que los discípulos le estaban pidiendo al Señor. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. El Señor les estaba diciendo: ustedes piden algo y no saben lo que están pidiendo. Llegaron los dos discípulos y querían que cuando Jesús viniera en su reino, o estuviera en su gloria, que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos estaban pidiendo algo que Jesús les dijo no se los podía dar, porque no estaba en él dárselos, porque ya estaba preparado para los que iban a estar en ese lugar. El deber de ellos, les dijo Jesús, el deber de ustedes es servir. Si ustedes quieren ser grandes, si ustedes quieren estar el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, tienen que ser como yo. Tienen que seguir mi ejemplo. Tienen que seguir y servir. Jesús les dijo: del vaso que yo bebo ustedes pueden beber, y del bautismo con que yo soy bautizado pueden ser bautizados. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Jesús les dijo: ustedes saben que voy a beber un trago amargo. Ustedes no saben lo que yo voy a pasar, aunque han pasado y han sufrido conmigo hasta ahora, pero no saben hasta qué punto voy a sufrir yo. Jesús les estaba dando a entender todo esto, pero ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Y ellos siguieron la conversación con el Señor, ¿verdad? Y hubo una discusión entre ellos, porque me imagino que también los demás discípulos no estaban contentos con ellos. Si usted es un buen lector y se mete en la lectura de la palabra de Dios, solo imagínese qué cara puso Pedro cuando oyó esto. ¿Qué cara puso Jacobo? ¿Qué cara puso Felipe o Tomás cuando escucharon esto? Estaban haciendo a un lado a los demás discípulos. Estaban queriendo ser mejor que los demás discípulos. Y el Señor nos llama a nosotros para servir, no para ser mejor que otros. Nos llama para servir con humildad. Pero bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué significa servir? ¿Qué significa servir? Dijimos que servicio significa ponerse a la disposición de otra persona y hacer la voluntad de ésta. Ahora, ¿qué significa servir? Según Marcos 10:45, dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos llegaron y le pidieron a Jesús, pero Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden.
Y les explicó, los gobernantes, los reyes, los poderosos de las naciones, ellos son poderosos y toman posesión de los pueblos y hacen con los pueblos lo que les da la gana, se enseñorean de los pueblos, pero nosotros, vosotros como hijos de Dios, no debe ser así. Y les dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús les estaba dando el ejemplo y les dijo, yo no vine para ser servido. Yo no soy como los reyes de la tierra que tienen a su servicio todo. Yo no tengo a mi servicio todo, yo sirvo a otros. Yo he venido para dar mi vida por el mundo entero. Y esa es una de las cosas que como hijos de Dios nosotros debemos de aprender. Jesús sabía que iba a dar su vida por el mundo. A él no le importó que algunos no iban a estar de acuerdo, otros lo iban a aceptar, otros no lo iban a aceptar, otros lo iban a aborrecer, pero a él no le importó eso. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros cuando servimos a Dios no debe importarnos si la otra persona a quien vamos a beneficiar nos agradece o no nos agradece. El deber de nosotros, estamos sirviendo a Dios porque amamos a Dios y amamos a la persona a quien estamos obedeciendo para servir o a quien le estamos haciendo un beneficio. La palabra de Dios nos enseña, dice que todo lo que hagamos nosotros, ya sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo como para el Señor, porque amamos al Señor, no para ganarnos un lugar en el cielo, no para ganarnos un lugar en la iglesia, no para ser mejor que otros, no para compararnos con otros, sino por amor al Señor, por amor al Señor. Les dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Ahora eso vemos lo que es el servicio a Dios, lo que significa servir, según Marcos 10:45. Es lo siguiente, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. En primer lugar, esto es darse a otra persona, aunque no se sepa si él o ella aprovecharán, si lo agradecerán o si lo volverán. El servicio es una entrega completa al prójimo como Jesús lo hizo, sin medir ni escatimar, sino solo por el sencillo hecho de desear lo mejor para la otra persona. O sea, el servicio es entrega a Dios. Cuando nosotros servimos a otros, cuando nosotros beneficiamos a otra persona, es porque nos hemos entregado a Dios. Todo aquel que quiere seguir al Señor tiene que cumplir este mandamiento, servicio. Dios no nos ha llamado a nosotros porque tenemos una cara muy bonita. Dios no nos ha llamado a nosotros porque somos los mejores. Dios nos ha llamado porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él nos amó a nosotros antes que nosotros le amáramos a Él. Y por eso es que nosotros debemos de dar ese amor a Dios, servirle con todo el corazón. Entonces, en primer lugar es entrega. En segundo lugar es darse por entero a Dios. Vemos cuando el Señor empezó a llamar a sus discípulos, cuando Él comenzó su ministerio, miraba a unos pescadores ahí y les dijo, sígueme.
Y así los fue llamando uno por uno, les decía, sígueme. Él no les preguntó si querían, si se podían llevar algo, no les preguntó qué tenían, solamente les dijo, síganme. Y ellos se entregaron a Él, le obedecieron, estuvieron a la disposición de Jesucristo. En tercer lugar, implica sacrificarse, sacrificio. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos enseña, dice que nosotros debemos de acercarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Entonces debemos de sacrificar lo que nosotros amamos. Debemos de sacrificarnos. Hay cosas que a nosotros quizás no nos gusta hacer. Quizás no es de nuestro agrado hacerlo. Pero lo hacemos y lo tenemos que hacer por amor a la persona, por amor al beneficio de otros y por amor al Señor. Entonces ese es un sacrificio, ¿verdad? Vemos ahora muchos no están trabajando, pero están haciendo otras cosas. Otros están trabajando, pero cuando nosotros tenemos que hacer algo para el Señor, estamos en el trabajo, tenemos otras cosas que hacer, otras cosas cotidianas que hacer, y a veces estamos muy cansados, pero el Señor, la entrega a nuestro Señor, nos hace que nos sacrifiquemos. No nos importa que estemos cansados, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios por amor a Él. Ese es un sacrificio a Dios. El Señor está viendo el sacrificio que estamos haciendo. Ahora vemos aquí a Roberto, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Este joven está sirviendo al Señor, está siendo de beneficio para la iglesia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos de beneficio, de bendición para la iglesia, para la obra del Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado, para servirle con amor y con alegría. Entonces tenemos tres cosas. En primer lugar, entrega. En segundo lugar, el darse por entero al Señor. Y en tercer lugar, sacrificio. Hay que sacrificar algunas cosas. Hay que sacrificar la comodidad a veces. A veces podemos estar muy cómodos en nuestro hogar, viendo televisión, acostados en un sofá, recibiendo el aire fresco. Pero el Señor nos está llamando a servirle. Tenemos que dejar esa comodidad y servir a otros. Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo de lo que es el servicio, entregando su vida para salvarnos. Pero en un mundo donde el egoísmo y el primero yo y después yo es lo que prevalece. Jesucristo, hermanos, no ha llamado al cristiano, no ha llamado a su pueblo, no ha llamado al pueblo cristiano para que nos estemos comparando, para que nos estemos sintiendo unos mejores que otros. Nos ha llamado para servir y servir con todo el corazón. Nos ha llamado para un servicio específico a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros servimos lo tenemos que hacer con amor y con alegría. Porque Él dio su vida por nosotros. También como una prioridad. Por eso el servicio debe ser una característica distintiva del cristiano fiel. El servicio debe ser una característica distintiva del cristiano fiel. Vamos a ir a San Juan capítulo 13, verso 15.
San Juan capítulo 3, verso 15. 13, verso 15. Dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. El siervo no es mayor que su señor. Nosotros no somos mayor que el pastor. Nosotros no somos mayor que el diácono, ¿verdad? El pastor no es mayor que el presidente del concilio. Entonces, nuestro deber es servir. Nuestro deber es hacerlo con alegría, con gozo, porque ejemplo nos ha dado Jesús. El servicio a Dios. Nos ha dado un buen ejemplo. Seguimos leyendo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí nos damos cuenta de lo que Jesús les está diciendo. Bueno, si ustedes saben todas estas cosas, si ustedes están aprendiendo estas cosas en la iglesia como hijos de Dios, entonces si las hacen, van a ser bienaventurados. Si no las hacen, no. El Señor es tajante. No se puede decir que hay buen cristiano y mal cristiano, no. O es cristiano o no es cristiano. ¿Verdad? O somos o no somos. O servimos o no servimos. Entonces el Señor dice, si ustedes hacen todas estas cosas que saben, si las hacen, van a ser bienaventurados, o sea, dichosos, muy dichosos, felices, ¿verdad? Y yo creo que todo cristiano que sirve a Dios lo hace con un corazón alegre. Yo me siento feliz, me siento gozoso por servir al Señor. Me gusta servir al Señor, me encanta, me siento feliz. El nuevo reino que Jesús vino a instaurar, hay leyes en el nuevo reino y tenemos que cumplirlas. De ahí que no es correcto decir es buen cristiano o mal cristiano. O somos o no somos. En San Juan 14:15, miren lo que dice. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si no amamos a Dios, no vamos a guardar los mandamientos de Dios. Ahora, una pregunta hago yo al oyente. ¿En realidad amamos a Dios? Contéstela usted mismo. El pasaje de Lucas nos muestra otro punto que destaca Jesús en la cultura de sus tiempos. Vamos a ir por último y ya con este pasaje terminamos. Lucas capítulo 22, verso 24. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. O sea, los reyes de la tierra son servidos, tienen gente que los sirva, pero dice, ustedes no, porque yo les he dado ejemplo. Yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Vosotros no, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús les puso muchos ejemplos. Entre ellos se destacaron estos, porque ellos querían ser más grandes que otros.
más grande que su compañero. Jesús, no, no es así, les dijo Jesús. Si quieres ser grande, tienes que ser humilde. Jesús les lavó los pies a ellos. En el tiempo que Jesús anduvo, en la cultura de Jesús, le lavaban los pies a las personas porque viajaban millas y millas, y cuando llegaban a un hogar tenían una persona específica para lavarle los pies porque estaban polvosos o lodosos cuando llovía. Y no se los lavaba el dueño de la casa, se los lavaba el esclavo más humilde que había. Y Jesús les lavó los pies. Él les dio muestra lo que es ser humilde, lo que es servir. Les dio muestra de servicio. Les dije, yo no vine para ser servido, sino para servirles. Les he lavado los pies. Sean humildes. Jesús les dice a ellos que si quieren ser los mayores, pues hay un solo camino, el servir. En otras palabras, si se quiere ser bienaventurado, hay un solo camino: obedecer el mandamiento del servir, según el ejemplo de nuestro Maestro. El Señor era tajante. Él les decía, bueno, ¿quieres ser mayor? Humíllate. ¿Quieres ser mayor? Sirve. Porque en las iglesias pasa muchas veces esto, entre los hermanos. Cada quien quiere ser mayor que el otro, quiere ser mejor que el otro. No, tenemos que servir con todo el corazón para beneficiar a otro. Que la alegría de nosotros, el gozo de nosotros sea servir a otro. Y con esto termino. Tenemos que obedecer al Señor. Ya no es tiempo que la iglesia esté jugando. Ya no es tiempo que la iglesia esté durmiendo. Tenemos que levantarlo. Recuerden esto, que el Señor dijo, si quieren ser bienaventurados, tienen que servir. Hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro ejemplo. No mire al hermano, no mire al pastor, no mire qué es lo que está haciendo el hermano. Mira a Jesús y sírvale a otros como Él lo hizo. Espero, hermanos, que esto les haya servido. Y mediten en esto. ¿Qué estoy haciendo yo para la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo para el prójimo? El Señor les dijo, me viste hambriento, me viste sediento. Si le hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Espero que les haya servido esta lección y la pongamos en práctica. Vamos a orar para que el Señor ponga en su corazón ese deseo de entregarse a Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Ayúdanos a ser hombres de valor, mujeres de valor, pueblo de Dios con valor, para servirte, para servir a otros, para sentir la bienaventuranza tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.